Bueno, Egunon Danoi, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda ronda del Grupo A de la Liga Nacional del Debate del G9, este año en su sexta edición, que celebramos aquí en la Universidad del País Vasco en la Facultad de Letras. En esta segunda ronda descansa el equipo de Zaragoza y se van a enfrentar el equipo de la Universidad de Extremadura contra el equipo de la Universidad Pública de Navarra. Antes de comenzar, voy a pedir a ambos capitanes que se levanten para realizar el sorteo de las posturas y así determinaremos en qué postura va a debatir cada uno de los equipos. Así que, por favor, capitanes, os acercáis, o capitanas, os acercáis, por favor. Las damos primero, ¿no? Sí. A favor y en contra. La Universidad Pública de Navarra, por tanto, va a debatir en la postura a favor y la Universidad de Extremadura va a debatir en la postura en contra. Recordaros que tengáis los teléfonos móviles apagados, que no podéis acceder a medios de comunicación que os comuniquen con el exterior durante el debate. Y bueno, pues desearos mucha suerte en esta segunda ronda. Ya estamos cruzando el ecuador del torneo. Y que, bueno, pues se espera que de vosotros, que ya sois más avezados en estas lides, que podáis intervenir sin que el árbitro o los jueces tengan que hacer ningún tipo de indicación o de aclaración al respecto. Muchísimas gracias por venir y mucha suerte a los dos. Perdona, ha dicho cuánto tiempo nos dejan. Perdona, ¿tenemos algún móvil? Tenemos que deciros cómo... Vale. ¿Y tenemos tiempo para preparar o no? Vale. Vale. ¿Y alguien me puede dejar un necesito que pinte? ¿Quién está haciendo el papel? Laura, hazlo tú. Hazlo tú. ¿Ese papel con quién hazlo? Adelante, entonces. ¿Qué le sugiere esta palabra? A mí al principio nada. Pero, ¿y si les enseño esta? Seguro que sí. A mí me venía con notaciones negativas como desesperación, desilusión, temor, miedo, tristeza. Pues bien, les confesaré algo. Ambas palabras significan lo mismo. Lo que pasa que una en castellano y otra en chino.
En China, la palabra crisis está compuesta por dos ideogramas, el ideograma Wei y el ideograma Yi. El ideograma Wei significa peligro fatal, mientras que el ideograma Yi significa oportunidad. ¿Con qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a la conclusión de que ante una misma situación como es la crisis, tenemos dos alternativas, dos caminos, dos opciones, que son ver la crisis como un peligro fatal, escondernos, atemorizarnos, deprimirnos, o por el contrario, entender la crisis como una oportunidad, intentar aprovechar lo máximo esta situación. ¿Se puede mantener el estado de bienestar en la Unión Europea? Muy buenas tardes. Me llamo Ana Cañas y junto con el resto de mis compañeras, Laura, Lorena e Itziar, les vamos a demostrar que sí que se puede mantener el estado de bienestar. Nuestra línea argumental se va a basar en tres principales argumentos. Un argumento de solidaridad, un argumento financiero en el que veremos que hay alternativas y por último un argumento de demanda agregada. Vayamos a por el primero de ellos, el argumento de solidaridad. Es cierto que estamos en crisis, que hay menos dinero, poco dinero, pero el hecho de no tener una economía boyante significa que no podemos mantener el estado de bienestar. No, señores, no seamos comodones. Se puede, habrá que hacer más sacrificios, pero se puede mantener el estado de bienestar siempre y cuando exista voluntad y solidaridad para ello. Les estoy hablando mucho de solidaridad, y me dirán ustedes, ¿y qué pasa si no queremos ser solidarios? Pues bien, dejando los juicios morales aparte, nosotras nos vamos a apoyar en normas tan importantes como es el Tratado de la Unión Europea de Maastricht y nuestra Constitución española. En ellas veremos cómo aparece este principio. En cuanto al argumento financiero en el que hay alternativas, nosotras nos preguntamos, ¿por qué atacar al estado de bienestar cuando el realmente causante de la situación en la que nos encontramos es el sistema financiero? Yo le responderé, porque es mucho más fácil atacar el más débil. Pero nosotras, tras largas noches de buscar información, hemos encontrado alternativas en las que salimos de la crisis y mantenemos el estado de bienestar. Y por último, el argumento de demanda agregada. Lo que realmente importa en una economía es la demanda agregada. ¿Y qué es la demanda agregada? La demanda agregada es la suma de la demanda pública y la demanda privada. Con este argumento a lo que queremos llegar es a que el estado de bienestar no solo es que se pueda mantener, es que sino que lo necesitamos para poder salir de esta crisis. Por lo tanto, con estos tres argumentos, con el argumento de solidaridad, con el argumento financiero en el que veremos que hay alternativas y con el argumento de demanda agregada, vamos a defenderles que sí se puede mantener el estado de bienestar. Nosotras vamos a apostar por la oportunidad, vamos a apostar por el positivismo, porque creemos que decir que no se puede mantener el estado de bienestar es una postura un poco derrotista, que no estamos dispuestas a aceptar. Señores, lo único imposible es aquello que no se intenta. Muchas gracias. Sí, sí. Vengo a hablaros de algo. Algo que no os va a gustar. Algo que podrá dañar la sensibilidad de muchos, pero que sin embargo es cierto. Vengo a hablaros de la verdad. Sin embargo, ustedes pueden decidir si escucharla o no. Si toman la pastilla azul, mañana volverán a su casa. Se habrán despertado y no recordarán que nada de esto haya ocurrido. Volverán a un mundo irreal, un mundo ilusorio.
y estarán con malicia en el País de las Maravillas. Si toman la pastilla roja, les mostraré la verdad. No les gustará, pero la conocerán. Muy buenos días a todos, compañeras de la Universidad Pública de Navarra, compañeros de la Universidad de Extremadura, respetables jurados, público asistente. Mi nombre es Alberto Aristizábal y junto con mis compañeros Jesús Flores y José Luis Hernández vamos a hacerles ver por qué no es posible mantener el estado de bienestar hoy en día. Y ante la pregunta que nos trae aquí a debatir, cobra especial relevancia dos elementos de la misma. Posibilidad de mantener y el concepto de estado de bienestar. Posibilidad de mantener es definida según la RAE como la capacidad de conservar en su ser, dar vigor o permanencia a algo. Por tanto, estamos aquí llamados a ver la posibilidad con la que contamos para mantener en su ser el estado de bienestar. Y por otro lado, el concepto de estado de bienestar, para cuya definición hemos tomado la definición que da el Diccionario Económico del diario Expansión, el cual lo define como aquel conjunto de actividades desarrolladas por los gobiernos que guardan relación con la búsqueda de finalidades sociales y redistributivas a través de los presupuestos del Estado. Esto se refiere, por tanto, a la actividad desarrollada por la Seguridad Social en 4 principales frentes: transferencias de dinero, cuidado sanitario, servicios de educación y provisión de vivienda. Defenderemos que no es posible mantener este estado de bienestar en base a 3 principales argumentos que sostendremos a lo largo de nuestros turnos de refutación. Un argumento demográfico, un argumento administrativo y un argumento económico. Nuestro argumento demográfico pondrá de relevancia que la estructura de la población hace insostenible mantener este estado de bienestar. El argumento administrativo pondrá de relevancia los abusos que se cometen contra el sistema, cosa que tampoco nos permite mantener el estado de bienestar. Y el argumento económico les hará ver que el coste de mantener el estado de bienestar es inasumible y por ello no hay posibilidad de mantenerlo. El primero de ellos, demográficamente insostenible. Esto se debe a que el progresivo envejecimiento de la población y la caída de las tasas de natalidad impide el reemplazo generacional, lo que conlleva un número cada vez mayor de personas dependientes del Estado y un número cada vez menor de individuos contribuyentes, haciendo imposible mantener el estado de bienestar. Segundo argumento, el administrativo. Se ven unos abusos del sistema, ya que un sistema basado en aparente gratuidad que nos ofrece incita a un consumo irresponsable de los servicios que provee. Y expresado en modo económico, a coste cero, demanda infinita. Y nuestro tercer argumento, un argumento económico, por el cual les haremos ver que el coste de mantener el estado de bienestar es inasumible para la Unión Europea, ya que ante la situación crítica de las arcas estatales en todos los países de la Unión Europea, con una pública rondando el 100% del PIB, es imposible seguir manteniendo los déficits públicos que lleva emparejado el mantenimiento del estado de bienestar. Con todo ello, les quiero hacer ver la opción que les comentaba al principio: tomar la pastilla azul, por la cual volverán a ese mundo irreal, ese mundo ilusorio, ese mundo feliz con el cual no conocerán la verdad, o por otro lado, la pastilla roja. Irán a un mundo que no les gustará, irán a un mundo que no les hará feliz. Sin embargo, irán a un mundo real, irán al mundo que les vamos a mostrar, el mundo que mi equipo y yo a lo largo de nuestros turnos les haremos ver, un mundo en el cual no es posible mantener el estado de bienestar, porque es demográficamente insostenible. En la administración se cometen abusos de su aparente gratuidad y económicamente conlleva un coste inasumible. Mi equipo elige la pastilla roja. Mi equipo dice que no es posible mantener el estado de bienestar en la Unión Europea. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Lorena Alemán y voy a continuar con el siguiente turno de refutación. En primer lugar, ustedes han hablado de un argumento demográfico en el que sin duda estamos de acuerdo. La pirámide demográfica se está invirtiendo, pero creemos que ustedes no han tenido en cuenta la existencia de los flujos migratorios y de cómo estos flujos migratorios van a conseguir que entre población de otros países que, en definitiva, rejuvenezca la población de los países de la Unión Europea y dé lugar a que existan más contribuyentes en el estado de bienestar. Pero es que comencemos centrando el tema de debate. Ustedes han dado una definición, sin duda válida. Nosotros hemos estado buscando mucha información sobre el estado de bienestar y hemos visto que la amplitud de definiciones es inmensa. Pero vamos a centrar el tema de debate hablándoles de la definición que da la RAE.
El estado de bienestar es el sistema social de organización en el que se procura compensar las deficiencias e injusticias de la economía de mercado con redistribuciones de renta y prestaciones sociales otorgadas a los menos favorecidos. Pues bien, queremos dejar claro que el estado de bienestar no implica que cuando sobra dinero nosotros nos dedicamos a repartirlo, sino que implica una voluntad organizada de redistribución de la riqueza. A pesar de que admitimos, como ya les he dicho, que no existe una única definición, creemos firmemente que todas ellas tienen como elemento común y subyacente el elemento de la solidaridad. La solidaridad es una voluntad de redistribuir y, desde nuestro punto de vista, siempre hay algo que repartir, pero es posible que con esto yo no les convenza. Pero quizás sí yo les digo que, sobre todo, creemos aquí que sí que es posible repartirlo mejor. ¿Por qué les digo esto? Según un informe de la OCDE, la brecha social dentro de la Unión Europea se está agrandando cada vez más. Y es que se dice que el 10% de los más ricos de la Unión Europea con esta etapa de crisis han visto disminuidos sus ingresos en un 1%, mientras que la parte, el 10% más pobre ha visto disminuidos sus ingresos hasta en un 14%. Sí, dígame. ¿Cree usted que la gente que no puede llegar a fin de mes, como muchos inmigrantes, son unos contribuyentes netos al sistema de bienestar? Considero que todo puesto de trabajo que se cree y toda persona que venga a nuestro estado a consumir, que paga el IVA con todo su consumo, puede, desde luego, no sé en qué medida, pero contribuir. Continúo. Pero es que además no en vano el Tratado de la Unión Europea, como ya les ha mencionado mi compañera en la introducción, menciona tanto en su preámbulo como a lo largo de todo su articulado la importancia de la solidaridad. Y es que en el artículo 3, en el párrafo tercero, dice, y cito textualmente: la Unión Europea fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. Este es un tratado al que todos los Estados miembros de la Unión Europea estamos vinculados. Ahora voy a continuar hablándoles de la demanda, la importancia de la demanda. La demanda, como les ha comentado mi compañera, la crisis es una oportunidad y la oportunidad que tenemos es apostar por la demanda. Cada euro del Estado es una oportunidad para favorecer tanto la demanda pública como la privada. ¿Cómo favorecemos la demanda pública? La demanda pública, por ejemplo, el Estado quiere construir un colegio, ¿no? Entonces, lo que hace el Estado es contratar a unos servicios de limpieza, a unos servicios a una empresa constructora, y de esta forma lo que hace es demandar. Pues bien, además, de forma más indirectamente, también se fomenta la demanda privada. Todas las contrataciones de funcionarios implican personas que van a tener un sueldo, un salario y que con él van a poder consumir. Digamos. ¿Cómo valora usted que una gran proporción de los inmigrantes que viven en España tenga un salario mucho más bajo que el de los nativos? De acuerdo. Por eso mismo creemos que hay que luchar por el estado del bienestar para que esas personas que vienen a España también lo tengan garantizado. Y por ello decimos que sí es posible mantenerlo. Pero es que además esta demanda privada se fomenta también a través de las prestaciones, de las becas que nos dan para estudiar en la universidad, y esto hace que el gasto pueda aumentarse por parte de las familias. Por tanto, creemos que, bueno, el tema del que estoy hablando sobre la importancia de una demanda fuerte se aprende en las primeras lecciones de macroeconomía, y ya lo decía Keynes, que una economía sana se basa y se fundamenta en una demanda fuerte. Pero es que además les puedo enseñar algunas portadas de periódicos que dicen que la caída del consumo y del gasto frenan la economía española, por ejemplo, o que la economía griega agudiza su contracción por los recortes de gasto. Por tanto, de esta forma podemos ver que se da la famosa paradoja de la austeridad, con la que la contracción y el freno y el estancamiento de la economía provoca que la demanda se contraiga y que no sea posible impulsarla de nuevo. Finalmente, Paul Krugman, un premio Nobel de Economía, decía lo mismo y fomentaba y impulsaba esa demanda fuerte que es muy necesaria. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí.
Buenos días, mi nombre es Jesús y voy a hacer el primer turno de refutación de mis compañeros de la Universidad de Extremadura. Queridas compañeras de la Universidad de Navarra, distinguido jurado, respetable público, aunque escaso, aquí presente, mi compañero Alberto lo ha explicado muy bien durante su introducción. Tenemos 3 argumentos para decir que el estado de bienestar es insostenible. Hemos dicho que genera abusos, hemos dicho que su coste es inasumible y hemos dicho que es demográficamente insostenible. Ustedes nos han dicho, y además los han esbozado sin elaborar nada más, que la inmigración es la solución a estos problemas. Quisiera empezar hablando de nuestro primer argumento, que es demográficamente insostenible. Obvian ustedes que estos gráficos de Eurostat en los que se ve cómo la población está concentrada en la edad adulta y pronto tendremos que pagarles unas pensiones, está envejeciendo. Esto pasa también en España, donde vemos que el crecimiento poblacional, incluso con el influjo de inmigrantes, está previsto para terminar decreciendo. Y que la media de edad, según Eurostat, en la Unión Europea, sigue bajando. La tasa de dependencia, por supuesto, va creciendo. Y dentro de unos 30 años habrá un contribuyente neto por cada pensionista. Mientras nuestra tasa de fertilidad se mantiene por debajo del umbral de reemplazamiento. ¿Qué significa esto? Pues que nace menos gente de la que muere. Hemos dicho que llegará un punto en el que la inmigración no lo pueda paliar. Pero es más, vamos a decir que la inmigración no es esta panacea que nuestras compañeras defienden. Nosotros decimos, y esto son datos de la encuesta de calidad de vida de 2008, antes de la crisis, por cierto. Ahora mismo le contesto, señorita. En la que la población inmigrante está concentrada en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Madrid, La Rioja. Curiosamente, estos son datos de FEDEA, curiosamente aquellas comunidades cuyo crecimiento del PIB per cápita es menor que la media. Aquí lo tienen: Cataluña, Región de Murcia, Madrid, Canarias, La Rioja, Comunidad Valenciana, Islas Baleares. Parece que la inmigración no es la solución a nuestro problema. Dígame. Ustedes están insistiendo mucho en el tema del demográfico, pero entiendo que hay muchos más factores, por ejemplo el económico. ¿Cómo valoran los posibles cambios en ese ámbito? Por eso tenemos 3 argumentos, señorita. De momento le estoy elaborando el primero. No obstante, no se preocupe usted, que después voy a continuar hablándole del suyo. Nos han dicho que la inmigración es la panacea y le hemos hecho 2 preguntas. Les hemos dicho que si la mayoría de los inmigrantes no son contribuyentes netos, ¿cómo es posible que estos señores mantengan nuestro estado de bienestar? ¿Cómo es posible que esta gente ayude a pagar las pensiones? Pues aquí tenemos también datos de la encuesta de calidad de vida de 2008, es decir, no nos cegamos por la crisis, esto es previo, en los que nos dicen que más de la mitad de los inmigrantes que acuden a España no pueden afrontar gastos imprevistos y que una cuarta parte no puede ni siquiera llegar a fin de mes. ¿Es este el modelo de persona que creen ustedes que hace sostenible nuestro sistema? Dígame. ¿No cree que tiene que tener en cuenta a la hora de hablar del argumento demográfico también a la Unión Europea y no solo a España? Hombre, por eso le he sacado distintos gráficos, como este de la media de edad de la población, que es europeo, o este que es de la tasa de fertilidad, que también es europeo, o este de la tasa de dependencia, que también es europeo. O sea, y de hecho tienen ustedes ahí otra. Por todo ello decimos que no, que la inmigración no es la solución, que solo desde la verdad se puede cambiar la realidad. Ustedes dicen que hay que hacer reformas, ustedes nos dicen que esto es sostenible, hay alternativas. Bueno, pues yo creo que se han hecho reformas actualmente. Hemos retrasado la edad de jubilación, hemos impuesto un copago, hemos puesto restricciones a las becas. Todo ello son reformas, pero ¿con ellas sigue el estado del bienestar? ¿Con ellas se mantiene el estado del bienestar? Pues miren ustedes, si a mí me dan una pensión de €1, según su definición de estado del bienestar, ahí existe. Pero hombre, una pensión de €1 quizás no nos valga para paliar todas esas diferencias que existen en esta sociedad. No nos malinterpreten, de verdad. Nosotros defendemos que toda la gente debería poder tener derecho a una educación pública, a una sanidad pública, a unas pensiones garantizadas, a una dependencia. Ustedes y yo estamos en el mismo barco. La cuestión es que nosotros hemos decidido tomar la pastilla roja. Nosotros hemos decidido tomar la decisión dolorosa para nosotros, no me malinterpreten, en la que intentamos ver lo que pasa de verdad, ver que este barco está lleno de agujeros y nos vamos a hundir. Y aunque sea a cubos, o aunque sea fabricando un nuevo barco, como sea, la cuestión es que nosotros queremos cambiar esta situación. Y para cambiar la realidad, primero hay que saber qué es lo que está pasando. Termino citando a Jacinto Benavente,
La verdad solo cuesta un gran disgusto. La mentira cuesta muchos pequeños disgustos y al final uno grande. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, buenos días, bueno, DNI. Yo soy Icea San Martín y me gustaría empezar mi turno de intervención haciendo referencia a unas cosas que ha dicho el equipo contrario. Ustedes han dicho que nosotras hemos propuesto la inmigración como una panacea para salir de la crisis y en ningún momento. Solamente hemos dicho que es un factor que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos del envejecimiento de la población. En segundo lugar, han dicho que explicarían el argumento económico y otro administrativo, pero de momento únicamente han hablado del demográfico. Por eso me gustaría empezar haciendo referencia a las pinceladas que han dado ustedes en la introducción. Han dicho ustedes que nuestro sistema no es eficiente. Me gustaría empezar apuntando la diferencia que hay entre eficiencia y la que puede haber con rentabilidad. Eficiencia hace referencia a los recursos que consumimos y yo creo que la gestión pública sí que es verdaderamente eficiente porque nos esforzamos por ello, esforzamos que con cada euro público se ha gastado de la mejor manera posible. Es verdad que no es muchas veces rentable, es verdad, porque por ejemplo, si queremos poner un colegio en un pequeño pueblo de Saba, por ejemplo, un ejemplo cercano para nosotras, no lo va a hacer una empresa privada. Una empresa privada no va a construir ahí un puente. Claro que no. Ahí tiene que llegar el estado del bienestar. No dará beneficios, pero sí será eficiente. Dígame. ¿Qué opina entonces usted de los recurrentes déficits públicos en las arcas de todos los países de la Unión Europea? Pues muchísimas gracias porque me da paso a mi siguiente argumento. Un reciente estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica apunta al endeudamiento privado como el motor de la crisis de nuestra deuda pública. Y es que, sí, es así. La deuda privada española suma el 188% del PIB, mientras que la pública está entrando al 32%. Es un estudio de la Oficina Nacional de Investigación que pone de manifiesto que el problema se originó en el sector privado. Vamos a poner un ejemplo. La empresa X, por no poner nombres, la empresa X debe dinero por los tributos a la hacienda pública. La hacienda pública, el Estado, tiene que seguir prestando una serie de servicios indispensables en cualquier país y por eso pide dinero prestado a un organismo externo. ¿Qué ocurre aquí? Que figura que el Estado tiene una deuda pública muy grande, pero ¿qué se ha ocasionado en las empresas? Por no hablar del ya más que conocido y mencionado, las ayudas a la banca. Aquí tengo una noticia del país. Las ayudas a la banca son el 12% del PIB. Estamos hablando de que la deuda se originó privada y que ahora se está pasando al sector público. Y nosotros creemos que eso es muy injusto. Que primero hay que atajar, sin duda, el problema principal. Por eso nosotros proponemos, para empezar, una serie de alternativas para solucionar el problema. Además lo hemos sacado de un libro que se titula precisamente así. Hay alternativas, escrito por Víctor Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, que son 3 profesores de economía de sus respectivas universidades. Entre otros, proponen medidas como el control de los movimientos de capital para evitar que su volatilidad desmedida cuando solo persiguen fines especulativas. Por otra parte, separar la deuda pública, la economía financiera de la economía real. Y me gustaría dejarla por aquí, porque son
me gustaría dejárselo a ustedes, los señores jueces, pero no voy a bajar, para que les expliquen un poco. Pero sigamos adelante. Es que nosotros creemos que se privatizan las ganancias y se hacen públicas las pérdidas. Por eso nosotros apostamos por hacer nacionales sectores estratégicos de la economía, como por ejemplo son las eléctricas, para que los beneficios que se producen dentro de un país, en vez de contribuir a que aumente esa brecha social de la que ya les hablaba mi compañera Lorena, para que no siga aumentando esa brecha social y ese dinero y esos beneficios se repercutan otra vez en una justicia social, en un estado de bienestar. Y por último, me gustaría hablar de un argumento que han también enseñado un poco tímidamente ustedes, en el que dice que no hay dinero. Bien, me gustaría hablarles de esta gráfica que es del profesor Schneider, en el que vemos cuáles son los niveles de la economía sumergida que hay respecto de un país respecto de su PIB. Nosotros sin dudas apostamos por atajar a esta economía sumergida que representa en algunos países incluso el 30% del PIB. Por favor, no seamos cómodos y no vayamos solamente contra el estado del bienestar, sino que pongámonos de acuerdo para atajar el verdadero problema. Muchas gracias. Decía Mahatma Gandhi que la verdad nunca daña a una causa que es justa. Y aquí nuestras queridas compañeras han estado poniendo una causa que es justa. Lo compartimos al 100%. La solidaridad es una de nuestras principales ambiciones. Una sanidad pública, una educación gratuita, todo ello lo queremos. Estamos de acuerdo con ustedes. Sin embargo, no es posible mantenerlo. Ustedes han orientado el debate de una forma errónea. Nos quieren pretender ver como ogros, que no queremos que la gente tenga una buena sanidad o una buena educación en absoluto. Nosotros estamos de acuerdo con eso. El problema simplemente es que, como decía su argumento, es financiero. No hay dinero. Usted me hablaba que la economía sumergida está aumentando. Es verdad, pero ¿saben ustedes por qué aumenta la economía sumergida? Porque, gracias a sus alternativas, que por cierto se están aplicando ya se están subiendo impuestos como el IVA, la gente dice, oiga, ¿y para qué voy a declarar yo algo a Hacienda? Prefiero no declarar y llevármelo todo. Cuanto más suben los impuestos, más economía sumergida hay. Sus propias alternativas causan la propia destrucción de la sostenibilidad del estado del bienestar. Pero voy a ir más allá. Voy a empezar hablando uno a uno por sus argumentos. Permítame continuar lo primero y ahora mismo le concedo la palabra. El de la solidaridad. Nosotros ya aquí ya le hemos respondido. Si yo tuviera dinero suficiente para dar de comer a todas las personas de este mundo, para dar una sanidad gratuita y una educación, le aseguro que no se lo daría, pero no lo tenemos. Por lo tanto, su primer argumento para mí queda descartado. Dígame. ¿En qué momento hemos dicho nosotras que queríamos subir el IVA? En su alternativa. Ahí ponen que quieren ustedes subir impuestos, controlar el capital, controlar la economía. De hecho, es que todas las reformas que se han hecho encaminadas a la sostenibilidad del estado del bienestar han ido por la vía de subida de impuestos. Han subido el IRPF, han subido el IVA. Y es que además, no solamente es que se han mostrado ineficaces, los déficits públicos, aquí tienen ustedes los déficits públicos, todos por debajo. La deuda pública, siempre creciente. Y aquí quería decir una cosa más. Ustedes han estado hablando de que la deuda pública española es del 32%. Nosotros en ningún caso vamos a decir que ese dato es falso, porque lo es. Simplemente hemos pensado que se han equivocado, porque la deuda pública este año supera el 80%. Vamos a ir a hablar de su segundo argumento, el financiero. Señoritas, si es que es financieramente imposible sostenerlo. Pero es que además es que ustedes me están diciendo que para sostener el estado del bienestar, lo que hay que hacer, su tercer argumento, aumentar la demanda agregada. ¿Sabes quién usted aumentó la demanda agregada? ¿Conoce el plan? 18.000 millones que se hicieron en tapar aceras, en formar carreteras y en comprar carteles, por supuesto. ¿Toda esa demanda agregada que se creó sirvió para algo? No, sirvió para asumir aún más
la deuda pública, para subir aún más la deuda pública española y sumirnos aún más en la insostenibilidad del estado de bienestar. Pero es que no solamente eso, si es que también me han estado hablando de que es que, para contestar la pregunta me refiero, yo ya no hablo de la coherencia, simplemente me han estado hablando de que el estado del bienestar, claro, resulta que se están aplicando recortes, se están aplicando medidas de austeridad, como en Grecia, tal y cual, y que no se va a poder sostener. Gracias. Debido a las medidas de autoridad que se están poniendo ahora mismo, no se va a sostener el estado del bienestar. Muchas gracias. Ya están contestando ustedes mismas a la pregunta del debate. No se puede sostener. Dicho esto, voy a empezar ya con mis argumentos. Mi compañero Jesús le ha quedado explicado de una forma tajante el argumento de demográficamente insostenible. Y sí, es verdad, es uno. Pero si es demográficamente insostenible, me sobran los otros dos. Ya he desmontado el mantra de que es sostenible. Si un coche, por muy bien que tenga las ruedas o la transmisión, no tiene gasolina, no puede funcionar. Dígame. Nosotros no hemos dicho que las políticas que se estén tomando ahora sean las correctas. Hemos propuesto otras alternativas. ¿No cree que si ni siquiera intentamos poner en marcha esas alternativas, sí que será imposible mantenerlas? Si usted pone las alternativas y la gente le elige para que ponga esas alternativas y lleva a cabo sus alternativas, podrá ser. Puede ser. Pero hoy en día, ¿es posible mantener el estado de bienestar? No, porque hoy en día las políticas que se están llevando, usted tiene razón, son erróneas. Hoy en día es imposible mantener el estado de bienestar. Gracias por volver a contestar a la pregunta del debate de forma negativa. Ahora bien, voy a hablar yo sobre otra demanda. Ustedes hablan de la demanda agregada y yo hablo de la demanda normal. Miren, el señor Gregory Mankiw, licenciado cum laude en Economía por Princeton y profesor de la Universidad de Harvard, nos plantea en una de sus introducciones lo que es una curva de demanda. ¿Y qué nos dice? Que fíjense ustedes, cuanto más cuestan los servicios, menos demanda hay. Es decir, si los medicamentos costaran algo, mucho dinero, poca gente se los podría permitir, pero al ser los medicamentos gratuitos, la demanda tiende a infinito. Aunque yo no lo necesite, los pido. Si yo necesito algo, lo voy a pedir porque no hay un control adecuado del gasto. A coste cero, señores, la demanda es infinita y la insostenibilidad evidente. Y no solamente ello, ya he hablado de nuestros tres argumentos, que por cierto me hubiera gustado, como hubiera intentado tirar el de la demografía, que no ha sido capaz, tampoco ha sido explicarme por qué el sistema es sostenible en cuestiones de la demanda agregada y por supuesto ha quedado claro que financieramente también es insostenible. Por todo ello, me van a permitir acabar con una frase de otro indio, Rabindranath Tagore. Los hechos son muchos, pero la verdad es una. El sistema del bienestar es insostenible. Muchísimas gracias. Muy buenas días de nuevo. Mi nombre es Alberto, como ya conocen, y llegados a este punto del debate toca relajarse un poco, tomar aire, después del flagrante intercambio de argumentos que habéis tenido en los turnos de refutación, bastante bien, después de la intensidad que mi compañero José Luis ha plasmado en su turno, llega el momento más fructífero del debate, las conclusiones, llega el momento de extraer las dos tesis que ambos equipos han plasmado sobre el tapete, mirar y analizar los argumentos esgrimidos y tratar de sacar una fructífera conclusión, que para eso es el debate, para hacer universidad. El debate plasmado aquí ha tenido claramente dos vertientes opuestas. Por un lado, la Universidad Pública de Navarra ha sostenido los argumentos de solidaridad, financiero y de demanda agregada, los cuales nos demostraban una tesis que nos demostrara por qué es posible mantener el estado de bienestar. Simplemente con estos argumentos ha sostenido una tesis en la cual hablaban de alternativas aplicables a sostenerlo. Pero no nos mencionaban por qué ahora mismo en este presente momento, como mi compañero José Luis bien les ha recargado y bien les ha sido persuasivo, se puede mantener el estado de bienestar. El argumento de solidaridad bien lo ha refutado José Luis, comentando que por muy solidario que queramos ser, si no hay dinero, no hay dinero. El argumento financiero simplemente nos lo han expuesto como el causante de esta crisis, sí, pero ¿me puede explicar cómo financieramente va a ser posible establecer el estado de bienestar? En su doctor de refutación he tenido la oportunidad, pero no ha establecido ninguna relación de causalidad que me dijeran cómo financieramente es posible mantener el estado de bienestar. Y su tercer argumento, el de la demanda agregada, que mi compañero José Luis también se lo ha refutado. Si quieren estimular la demanda agregada, ya se hizo. Se implantó el plan E y el plan E no funcionó, no tuvo ninguna solución. Simplemente se gastaron 18.000 millones en comprar carteles. Por tanto, ahí sus tres argumentos quedan refutados por
por la opinión dada por mi equipo. Sin embargo, el equipo de la Universidad de Extremadura les ha propuesto 3 claros argumentos por los cuales les ha dado bien claro cómo no se puede mantener el estado de bienestar en la Unión Europea. El argumento demográficamente insostenible, como bien les hizo ver Jesús en su primer turno de refutación, con datos de Eurostat en los cuales hablaba de la pirámide de población, el aumento de la media de edad, la disminución de la tasa de fertilidad, el aumento de la tasa de dependencia, el decrecimiento de la población, todos ellos situaciones que claramente marcan que no es posible mantener el estado de bienestar. Segundo argumento, expuesto por José Luis, abusos del sistema, porque como expone la teoría económica y como nos ampara Gregory Mankiw, profesor de Harvard, ante la pared de gratuidad que este sistema del bienestar nos otorga, hasta un precio cero por un bien, demanda infinita y se abusa del sistema. Y nuestro tercer argumento, que su coste es inasumible, porque a pesar de una manera breve, José Luis les ha expuesto cómo la deuda y el déficit de los países europeos hacen imposible mantener este estado de bienestar, nos hace imposible ser solidarios, nos hace imposible estimular la demanda y no buscan una resolución financiera. Como les comentaba al principio, con las pastillitas y demás, nuestro equipo ha terminado eligiendo la pastilla azul, vivir en un mundo irreal e ilusorio. Sin embargo, nosotros elegimos la pastilla roja, elegimos la verdad. Muchas gracias. Bien, ha llegado el momento de recapitular y hacer las conclusiones, pero no sin antes agradecer al jurado, al equipo contrario, al público asistente y, por supuesto, a mis compañeros. Algo ha quedado claro en este debate. Todos queremos el estado de bienestar. Me alegro. Nos ha quedado muy claro que ustedes lo quieren. Pero ustedes decían que han cogido la pastilla roja, la de la realidad, pero no. Se han equivocado. Hemos sido nosotras quienes hemos cogido la pastilla roja y vosotros la azul. Vosotros habéis sido muy comodones y no habéis querido hacer casos a nuestras alternativas, pero con nuestras alternativas, como mis compañeras les han expuesto, sí que se puede salir de la crisis. Es muy difícil, pero sí que se puede, y además manteniendo el estado de bienestar. Además, han hablado de que la población actual está envejeciendo y que además los niveles de natalidad no están aumentando. Nosotros les hemos dicho que sí, que es cierto, pero que hay que tener en cuenta más factores. La inmigración y también impulsar la natalidad, por ejemplo, impulsar la natalidad antes de quitar el estado de bienestar. En segundo lugar, quería decirles que el estado de bienestar, como les han dicho mis compañeras, no implica repartir cuando se tiene, implica redistribuir constantemente, porque a veces se tiene más, a veces se tiene menos. En cuanto a lo siguiente que ustedes decían, es que les gustaría ser solidarios, gracias, pero que no podían, porque no hay dinero. ¡Claro que hay dinero, señores! Y nosotras les hemos dicho dónde se encuentra ese dinero. Ese dinero se encuentra en la economía sumergida, por ejemplo. ¿Por qué no atacamos a la economía sumergida? ¿Por qué no buscamos alternativas, como les hemos dicho? ¿Por qué no las llevamos a la práctica y sacamos dinero de ahí? Y es que además, ¿el dinero dónde se encuentra? Como les han dicho, la brecha social. Los ricos se están haciendo más ricos y los pobres más pobres. Existe el dinero, lo que pasa es que está mal repartido. Además, nosotros les hemos hablado de un argumento de demanda agregada en el que si pensábamos que suprimiendo el estado de bienestar íbamos a salir antes de la crisis, estábamos muy equivocados. Porque esto que produce que, por ejemplo, si no tenemos médicos, estos médicos no tienen capacidad de compra. Y esto que produce que la economía se estanque. Por todo ello, creo que ha quedado claro que el estado de bienestar sí que se puede mantener. Por nuestros 3 argumentos, por el argumento de solidaridad, por el argumento de que hay alternativas y por el argumento de la demanda agregada. Por ello, yo le quiero decir que, bueno, como bien he empezado la introducción, yo con la palabra crisis únicamente me voy a quedar con el segundo de los ideogramas, el ideograma de la oportunidad. Porque sí,
sí que se puede mantener el estado de bienestar. Muchas gracias. Esto se puede, ¿no? Bien, muchas gracias a todos. Nos retiramos los jueces a la sala 018 a deliberar. Ya sabéis que no se os dará el resultado Igualmente. hasta las 2 de la tarde. Y el próximo debate será aquí, en esta misma te sala, hagas, a las 12:30. Muchas gracias. Yo me como el azul, yo me voy al mundo real. Buen debate. Buen debate. Igualmente. Buen debate. Bueno.